Hola, mi nombre es Alicia Ruiz López de Soria, soy religiosa de la Compañía de María de la provincia del Mediterráneo y estoy aquí con vosotros para acompañar este encuentro formativo. Sin más, vamos a dar comienzo a una aportación titulada Acción evangelizadora siempre nueva, en los tiempos de la Fundación y en los tiempos actuales. Gracias a todos por vuestra atención y escucha. La pasión apostólica marcada por la creatividad es un signo de identidad de la Compañía de María, presente como tal en los tiempos de la Fundación y en los tiempos actuales. Es un elemento primordial que crea sentido de pertenencia y lazos de fraternidad, superando las distancias espacio-temporales. Así, gracias a dicha pasión, podemos sentirnos compañía de María unos a otros, también a otras personas de otros lugares geográficos y a aquellas que lo han sido en otras épocas históricas. Digamos al comienzo algo fundamental. La pasión apostólica creativa es un signo de identidad que viene en compañía de María, de la mano de la pasión por Jesús y la pasión por nuestro mundo, es decir, de una relación personal cuidada con el Señor y una mirada atenta y esperanzadora a la realidad. Sí, a poco que reflexionemos, advertimos que su fuente está en la experiencia personal y comunitaria de Jesucristo, presente tanto en Juana y su primer grupo de compañeras, como en aquellos que hoy somos Compañía de María, junto a una mirada al mundo que percibe cómo Dios trabaja y labora por mí en todas las cosas creadas sobre la haz de la tierra. Sobre la pasión apostólica creativa, podemos suscribir las palabras del Papa Francisco en el texto programático de su pontificado, la Evangelii Gaudium. Jesucristo también puede romper los esquemas aburridos en los cuales pretendemos encerrarlo y nos sorprende con su constante creatividad divina. Cada vez que intentamos volver a la fuente y recuperar la frescura original del Evangelio, brotan nuevos caminos, métodos creativos, otras formas de expresión, signos más elocuentes, palabras cargadas de renovado significado para el mundo actual. En realidad, toda auténtica acción evangelizadora es siempre nueva. Evangelii Gaudium 11. En este mensaje encontramos un posible marco conceptual para la teología pastoral aplicada y una orientación precisa para nuestra acción evangelizadora. Síntesis de esta introducción. Acción evangelizadora siempre nueva es un título válido para hablar sobre la evangelización de la Compañía de María a lo largo de la historia. Es un signo de identidad de nuestro carisma. Antes de pasar al primer punto, dos santas mujeres miran la realidad que les envuelve, queremos decir que vamos a procurar unir claridad con fundamentación procedente de documentos fundacionales y documentos actuales de la Compañía de María. Tratar con rigor el don de la creatividad en una orden religiosa supone asumir
cierta densidad conceptual y obtenemos aquello que dice el libro de la sabiduría. Resume tu discurso, di mucho en pocas palabras. La idea es hacer la presentación teórica, facilitar un tiempo de diálogo en grupo y no dar por finalizada esta reflexión hasta recibir todas vuestras aportaciones. Conscientes de que estamos saturados de palabras, imágenes, mensajes y conocedores de que vivimos en la era de la infotoxicación, os vamos a pedir formular entre todos píldoras formativas, es decir, afirmaciones concisas que consideremos válidas para ser interiorizadas y aprendidas. Dos santas mujeres miran la realidad que les envuelve. Vamos a tratar de aproximarnos al contexto social y religioso en el que nace la Compañía de María. Y para ello os pido que nos traslademos con la imaginación a tierras castellanas, Alba de Tormes, Salamanca, Villa Medieval, allá por 1582. En el convento de la Anunciación, una religiosa recita en su celda un poema escrito por ella misma. Vivo sin vivir en mí, y tan alta vida espero que muero porque no muero. Vivo ya fuera de mí, después que muero de amor, porque vivo en el Señor, que me quiso para sí. Cuando el corazón le di, puso en mí este letrero, que muero porque no muero. De Teresa de Jesús, acusada por la Santa Inquisición de iluminada, como también lo fue Ignacio de Loyola, dice Santa Juana en el Abrellé: de la misma manera que Dios se muestra solícito por conservar la salud espiritual de los hombres, con remedios apropiados y oportunos, tampoco descuida la salvación y salud espiritual de las mujeres, teniendo siempre el mismo cuidado de enviar proporcionalmente nuevos refuerzos a su Iglesia, por el bien, salvación y reforma del sexo débil. Así envía, tiempos atrás, a Santa Escolástica, Santa Clara y Santa Catalina de Siena. En nuestros tiempos, a la Santa Madre Teresa de Jesús, fundadora de la Sagrada Orden del Carmelo y de las Carmelas Descalzas, para salvar y perfeccionar, por medio suyo, a un número casi infinito de mujeres y doncellas, pudiéndose reconocer así la bondad providente y misericordiosa de nuestro Señor, que con una mano permite la llaga y con la otra envía enseguida la medicina y el remedio. De este parágrafo subrayamos dos elementos: el interés de Juana del Estonac centrado en la salvación y la salud espiritual de las mujeres, y la mirada creyente que hace a la realidad tomando como punto de partida de su tiempo a Teresa de Jesús. ¿Qué podríamos decir de Teresa de Jesús? Contemporánea de Erasmo de Róterdam y Martín Lutero, Teresa de Ávila fue plenamente consciente de los acontecimientos de su tiempo. Es sorprendente la cantidad de referencias que encontramos en sus obras a las guerras de religión, al Concilio de Trento, a las revueltas de los moriscos de Granada, a los enfrentamientos con Francia y Portugal, a los procesos inquisitoriales y a los índices de libros prohibidos, al descubrimiento de América y a los productos que de allí llegaban a España: patatas, cocos, pipote, tacamata. Nos encontramos ante una mujer verdaderamente excepcional, dotada de una inteligencia despierta, de una voluntad intrépida y de un carácter abierto y expansivo. Su chispa y simpatía se ganaban a cuantos la trataban. Se granjeó toda clase de relaciones y de amistades incondicionales, con obispos, teólogos, grandes damas, nobles, hidalgos, mercaderes, arrieros, incontables y anónimas gentes sencillas por toda la geografía, que de manera incansable recorrió.
Una manera de pensar y vivir como la suya en el siglo XVI no estaba exenta de grandes dificultades y peligros. Muchos no admitían que las mujeres fueran letradas, que tuvieran una vida activa de relaciones personales y mucho menos que se dedicaran a escribir. La mujer era considerada como propiedad del padre o del esposo y su función se limitaba al trabajo casero, ser madre y cuidar y satisfacer las necesidades sexuales de su marido. Teresa tuvo que demostrar su valía humana e intelectual y hubo de enfrentarse inagotablemente a los que dogmatizaban diciendo, por ejemplo, que la oración mental no es para mujeres, que les vienen ilusiones, mejor será que hilen, no han menester esas delicadezas, bástalas el Pater Nostre y el Ave María. ¿Qué puede gustar a Juana del Estonac de Teresa de Jesús para considerarla santa cuando aún no lo era oficialmente? La atención a los signos de los tiempos, la universalidad, la osadía, el don de gentes, la confianza en sí misma, el amor verdadero que siente por la Iglesia y la implicación en su reforma, y su apuesta creativa a favor de la vida religiosa y de la mujer. ¿Sabría Juana que Teresa se sentaba con las recién incorporadas religiosas carmelitas que no sabían leer ni escribir para enseñarles ella misma? ¿Es posible que el Espíritu Santo estableciese una unión espiritual entre ambas mujeres con los carismas regalados a una y otra? Son preguntas que quedan en el aire, pero que son bonitas de reflexionar. Tras nombrar a Teresa de Jesús en el Abrillé, inmediatamente Juana del Estonac mira con fe su propia realidad, en un tiempo que ella califica de perdido y gastado, y dice así: la divina bondad, llena de compasión por tantas almas inocentes en peligro de perderse, llama, en este tiempo tan perdido y gastado, a la señora Juana del Estonac, hija del difunto Ricardo del Estonac, señor del Par y consejero del rey en la corte del Parlamento de Burdeos, y viuda del alto y poderoso señor Gastón de Montferrat, soldán de la Trau, señor y barón de Landirás, de la Mot y de otros lugares, a Blanca Hervé, Serena de Cocó, María de Rux y a otras varias doncellas. Ellas se presentan, según sus posibilidades, a ayudar como instrumentos, aunque inútiles, a esas jóvenes indefensas que piden sin palabras el alimento de la doctrina de la salvación y la instrucción en todo lo que se refiere a su espíritu. La novedad evangelizadora que aportan Juana del Estonac y sus primeras compañeras tiene su fuente en la atención a los signos de los tiempos y en la respuesta a la llamada del Señor. Así también hoy, en cada educador y educadora de la Compañía de María. Si queremos hablar de creatividad en la Compañía de María, este es, a mi juicio, el punto de partida. Pasión apostólica creativa al servicio de la salvación y la instrucción espiritual de las jóvenes. En tiempos de Santa Juana, la categoría teológica predominante en la experiencia religiosa de los creyentes es la salvación.
Salvación viene etimológicamente de salvus, sano, bueno, intacto. Origen del verbo salveo, estar bueno, estar sano, tener salud. Cristo es el Salvador, soter, el que libra o persevera. Y la salvación, sotería, el don divino que Cristo ofrece. Así, la salvación es la nueva relación en Cristo entre Dios, la persona y el mundo. El mundo hace unas ofertas de salvación diferentes a las de Dios. Las ofertas de salvación del mundo giran en torno a las potencias que mueven a la humanidad. El pan, hay quien dice el hambre, el amor y el poder. Así, las tres formas fundamentales de idolatría son la adoración del pan, que deriva en materialismo, la adoración del eros, que deriva en una exaltación del cuerpo y el sexo, y la adoración del poder, que deriva en desigualdades e injusticias. Estas tres ofertas de salvación subyugan a la persona, la destruyen. Frente a ellas, Dios propone una oferta de salvación que pasa por la adhesión a su Hijo y levanta a la persona, más aún, la ayuda a afrontar las experiencias humanas de sinsentido, injusticia, dolor inocente y debilidad. Solo quien tiene poder para crear, tiene poder para salvar. Sentencia patrística podemos confrontar con la carta a los Efesios 3:20. Propiamente, solo salva a Dios y lo hace gracias a su creatividad, es decir, a su facultad para crear. La creatividad divina es mediadora de salvación. Juana del Estonac supo apreciar solo Dios salva, o sea, entendió perfectamente que Dios es el creador y nosotros criaturas creadas. Es decir, entendió perfectamente la imagen de Dios y la imagen del ser humano potenciada por la espiritualidad ignaciana en la que se formó. Juana habla de ella misma y sus primeras compañeras como instrumentos, aunque inútiles. Con esta expresión dice algo así como: aquí me tienes, Señor, soy y somos un instrumento de salvación en tus manos. Sin ti, soy y somos nada. Con esta disposición por parte del ser humano se hace presente la gracia divina. El Espíritu Santo infunde el don de la creatividad a quienes están disponibles para acogerlo y tienen deseos de responder. Dios pone ante Juana del Estonac y sus primeras compañeras una realidad necesitada de salvación y las convierte, a través del don de la creatividad, en instrumentos útiles. Este es el origen de esa expresión acuñada, ¿no? La mujer debe salvar a la mujer. De la aceptación personal, de la diferencia entre creador y criatura, del vaciamiento interior y el ofrecimiento, surgen la posibilidad de realizar una tarea apostólica marcada por la creatividad. Es decir, ahí está el origen de la instrucción espiritual de las jóvenes en clave de salvación. Dicho de otra manera, de la mano de la creatividad divina, la novedad de la acción apostólica realizada por las personas. Este es el vínculo sobre el que hemos de poner el foco de luz para reflexionar sobre la creatividad en la compañía de María.
La experiencia de la salvación, esa de la que estamos hablando, no es cualquier experiencia. De ella dice el Papa Francisco: la primera motivación para evangelizar es el amor de Jesús que hemos recibido. Esa experiencia de ser salvados por Él que nos mueve a amarlo siempre más. Evangelii Gaudium 264. La categoría teológica de la salvación está asociada a las categorías teológicas de creación y de pecado. El ser humano es criatura creada, criatura pecadora y criatura agraciada, es decir, salvada. En tiempos de Santa Juana está muy presente la noción de pecado. El pecado es una consecuencia de la limitación humana, de nuestra finitud. Es el consentimiento del mal, en muchos casos por debilidad. Se dice en la carta a los romanos, ¿no? Dice San Pablo: pues no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero. Eso pongo por obra. Esto es el pecado. San Agustín se refiere al pecado en sus confesiones diciendo: es feo, no quiero ni mirarlo, no quiero verlo. Hay quien dice que en los tiempos actuales se ha perdido la noción de pecado. Para que la palabra pecado pueda recobrar su significado, es imprescindible que las personas se tomen completamente en serio tres cuestiones básicas: la relación con Dios, la poderosa realidad del mal y la necesidad humana de perdón. En definitiva, se ha de considerar cómo son nuestras relaciones interpersonales con Dios y con los prójimos, por supuesto también con la casa común. Juana del Estonac tuvo muy presente que la fe cristiana ofrecía una manera de entender la vida y el mundo que gira en torno a la idea de creación, pecado, salvación. Ella fue capaz de detectar una enfermedad en la sociedad de su época y mediar salvación de Dios a través del don de la creatividad. Hay que preguntarse si a nosotros nos mueve actualmente esta misma convicción. ¿Nos mueve hoy la convicción de que la fe cristiana ofrece una manera de entender la vida y el mundo que gira en torno a la tríada creación, pecado, salvación? La salvación se puede entender como reparación del mal, bajo las categorías de perdón, reconciliación y sanación de heridas. Pero va más allá. Dios salva en cuanto pone en nuestras vidas un horizonte de bien como posibilidad. La tarea educativa y evangelizadora de la Compañía de María apunta a este más. Abre a horizontes de bien. El carisma de la educación recibido por Juana del Estonac y transmitido a sus compañeras apunta a la plenitud humana, a esa afirmación de San Irineo: la gloria de Dios es que el hombre viva, y la gloria del hombre es la visión de Dios. El carisma de la Compañía de María no es un carisma asistencialista, se centra en la promoción humana y la evangelización. Si queremos traer hoy a la actualidad esto que estamos aportando, podríamos citar Evangelii Gaudium 134. Las escuelas católicas, que intentan siempre conjugar la tarea educativa con el anuncio explícito del Evangelio, constituyen un aporte muy valioso a la evangelización de la cultura, aun en los países y ciudades donde una situación adversa nos estimule a usar nuestra creatividad para encontrar los caminos adecuados. Podemos decir que nuestra creatividad está al servicio de la educación de la persona y la evangelización de la cultura, y que no estamos hablando de la creatividad de una persona, sino de un colectivo unido por una misión apostólica, aunque ello pase por mediaciones concretas. A partir de la experiencia de Juana del Estonac en la noche de las Fulienses,
Para la Compañía de María, el apostolado es tender la mano educativamente. De ahí a nuestros días. Vio un gran número de almas en la pendiente del infierno, en peligro de descender allí si no eran ayudadas. Comprendió que era ella quien debía tenderles la mano. La Compañía de María, en palabras de Garbiñe Erdocia, brota a la vida en apostólico. Juana no ha sido salvada para después salvar a los otros, sino que Dios la ha salvado en los otros. Tender la mano es el dinamismo de su propia salvación. Penetrar en esta experiencia salvadora es acercarnos a la primera célula de la compañía, en la que se configura fundamentalmente su ser. Podemos decir, tender la mano educativamente es para Juana de Lestonac el leitmotiv que le acompañará en los tiempos de la fundación de la Compañía de María, el eje articulador de sus proyectos y actividades. A través de él busca la perfección propia, procurando la de los demás, es decir, inmersa en este dinamismo, experimentará que Dios la salva, convirtiéndola en instrumento útil de salvación para los demás. La renovación y actualización de nuestro carisma es en fidelidad creativa cuando mantiene este núcleo intacto. Dios salva al tender la mano educativamente a los otros. El pecado, la enfermedad, la situación necesitada de salvación que Juana de Lestonac advirtió en su época se centró en jóvenes necesitadas de instrucción espiritual. Nace una institución educativa que tiene como misión educar a la mujer, acompañarla en la afirmación de su identidad y en el desarrollo de las potencialidades, con el fin de posibilitar su intervención en la transformación de la sociedad. Así, hasta nuestros días. Finalizamos la aportación teórica con este quinto punto. A mi modo de ver, la categoría teológica por excelencia del pontificado del Papa Francisco va a ser la sinodalidad, caminar juntos. En el testimonio de Juana de Lestonac y la incipiente compañía hay una semilla de sinodalidad para una tarea apostólica creativa realizada conjuntamente por religiosas y laicos, que viene precisamente del ideal que marcó su existencia, tanto en su época de laica como de religiosa. Y este ideal es el siguiente: la unión de la aspiración a la perfección evangélica personal con la responsabilidad evangélica de tender la mano a los demás. Así se percibe, por ejemplo, en la relación que mantiene con los campesinos de sus tierras del Andirás o al acudir a Burdeos en época de peste para ayudar a curar enfermos. Me atrevo a proponer los rasgos propios del evangelizador Compañía de María o evangelizadora Compañía de María desde la perspectiva de los ejercicios espirituales ignacianos. Ideal para religiosas y laicos, en un horizonte de sinodalidad, movida por las múltiples referencias que hace la historia de la Orden a la formación ignaciana que recibió Juana de Lestonac y las primeras compañeras. Para quienes hemos hecho ejercicios espirituales ignacianos con regularidad, sabemos bien su poder de formación, su capacidad para ordenar y vertebrar la propia vida en el seguimiento del Señor. El perfil del evangelizador, evangelizadora de la Compañía de María, desde la perspectiva de los ejercicios espirituales, podría formularse así: es un militante al servicio de Dios en el mundo, en comunión eclesial. Vive un marcado cristocentrismo, con particular referencia a Cristo pobre y humilde. Está siempre abierta, en búsqueda constante a la voluntad de Dios, que se revela en la cambiante historia contemporánea. Para realizar esta voluntad de Dios, procura integrar todas las capacidades personales, luchando contra las resistencias y seducciones contrarias.
y vive la experiencia de Dios no solo en la oración y actos religiosos, sino en todas las cosas. Bien, enunciado este perfil del evangelizador de la Compañía de María desde la perspectiva de los ejercicios espirituales ignacianos, creo que podemos constatar que a todos los que participamos de este encuentro nos mueve el deseo de entregarnos con todas nuestras capacidades y nuestra creatividad a la misión que Dios nos confía: evangelizar educando. Apuesto por este perfil que potencialmente está dotado de capacidades y facultades para renovar con fidelidad creativa nuestro carisma. Este es el perfil, a mi opinión, que potencialmente puede acoger el don divino de la creatividad. Finalizo preguntando: ¿nos reconocemos en él? Muchas gracias y feliz encuentro.